Sabiduría, capítulos 7 al 9. En estos capítulos nos encontrábamos con Salomón pidiendo la sabiduría, describiéndose el por qué él quiere sabiduría, se nos va mostrando las razones, los propósitos, o mejor dicho, ese propósito por el cual él quiere tener sabiduría, etc. Y llega un punto en estos capítulos que de repente nos habla de unas virtudes, y nos habla de unas virtudes cardinales. ¿Que estas cuáles son? Son la templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza. Pero esto, como aparece más adelante, nos adentraremos cuando vayamos por donde nos toque. Primero comenzamos con el capítulo 7, donde Salomón se encuentra en esa petición de sabiduría. Y aquí él está reconociendo quién es. O sea, él nos está diciendo: yo también soy un hombre mortal como todos, son iguales para todos la entrada en la vida y la salida, es decir, se refiere a que todos los seres humanos nacemos y morimos de la misma forma. Las causas obviamente pueden ser muy diversas, las personas somos únicas y de manera distinta, pero lo que sí que compartimos y tenemos en común es que hemos nacido de la misma manera y que algún día moriremos. Por lo que continúa con esa petición y nos dice que él pidió y se le concedió. Y nos va contando esa importancia y el valor de la sabiduría, porque Salomón, cuando era niño, que es cuando la pidió, la prefirió a las riquezas. Y nos dice: preferí tenerla como luz porque su claridad no anochece. Que esto nos está revelando qué es la sabiduría o ¿qué beneficios tiene la sabiduría? Si nos está diciendo que da claridad, que no anochece, es porque es transparente, es decir, que dice la verdad, que ilumina, que nos hace ver lo que es. Y dice que los que la adquieren, aquí habla como que se granjean la amistad con Dios, consiguen la amistad con Dios. Entonces, vamos recopilando que la sabiduría es un recurso invaluable y abundante que no se agota nunca, y por eso Salomón la deseaba con todas sus fuerzas y la apreciaba sobre todo, y Dios también aprecia y recompensa el esfuerzo y el deseo de adquirir esta sabiduría, porque podemos buscarla o no buscarla, podemos aceptarla o no aceptarla, y Dios esto lo aprecia, lo valora. Luego sigue haciendo una petición que os quería compartir, que dice así: que Dios me conceda hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones, porque Él es quien guía la sabiduría y quien dirige a los sabios. Aquí hay como dos partes: la parte en que nos está presentando a Dios, de que Él concede, de que Él guía, de que Él dirige, y por otra parte esa petición, que qué gran petición, porque él está pidiendo hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos. Es decir, él quiere hacer las cosas bien, según la voluntad del Señor. Y nos sigue contando que Dios está en control, de que Dios lo tiene todo bajo control y que Él le concedió el verdadero conocimiento. Salomón era testigo de esto y nos lo cuenta. Luego empieza a describirse la sabiduría de una forma más directa. De nuevo está personificada como una mujer. Nos dice que es reflejo de la luz eterna y que es una propiedad de Dios. Es decir, Dios es quien otorga la sabiduría. Es un regalo, es un don de Dios. Nos dice que todo lo puede y que porque la luz deja paso a la noche, pero a la sabiduría no la domina el mal. Esto relacionado con lo que os comentaba de la claridad. La sabiduría te conduce a la verdad, te conduce por el buen camino, ilumina la mente y el espíritu y guía hacia la verdad y la comprensión de lo eterno y significativo. Adentrándonos en el capítulo 8, nos habla sobre que la sabiduría, esposa ideal para Salomón, así se titula el capítulo. Y habla sobre ese enamoramiento que tiene Salomón hacia la sabiduría desde joven, desde la juventud, y cómo la busca, pues esto, utiliza esa metáfora
para decir que quiere que sea su esposa, que quiere estar con ella, que se entrega a la sabiduría. Entonces habla sobre que el dueño de todo, refiriéndose a Dios, la ama. Está iniciada en el conocimiento de Dios. Es decir, que si tú buscas la sabiduría, irás conociendo a Dios. Y aquí es donde habla de las virtudes cardinales, que estas son fundamentales para la formación de un carácter moralmente sólido. Esta es la descripción que indicaba en mi Biblia. Para ir profundizando un poco más, la virtud de la templanza se refiere a la autodisciplina y el autocontrol, el saber cómo actuar ante una situación. Luego está la prudencia, que es el saber tomar decisiones sabias. La justicia, que actuemos de manera justa. Y por último está la fortaleza. Esta se refiere a la resistencia y la valentía. Según he estado leyendo en fuentes de internet, dicen que la virtud como más importante de estas 4 es la prudencia, que esta es la que une el conocimiento y la acción, porque la prudencia era el saber tomar decisiones sabias, y esta es la que sustenta el entramado de las demás virtudes. Es como el punto que de ahí derivan las otras. Entonces, ¿qué más comentaros de estas virtudes cardinales? Estas 4 virtudes, según la página web de catholic.net, que me ha parecido algo muy interesante para comentaros, son como remedio a las 4 heridas producidas en la naturaleza humana por el pecado original. Contra la ignorancia del entendimiento sale al paso la prudencia. Ojo, prudencia, tomar decisiones sabias, que se nos queda ahí. Contra la malicia de la voluntad, la justicia, el ser justos, actuar de manera justa. Contra la debilidad del apetito irascible, la fortaleza. Por último, contra el desorden de la concupiscencia, la templanza. Y dicho esto, nos sigue hablando de que la sabiduría conoce y comprende. Específicamente, os quería compartir que ella conoce la oportunidad de momentos y tiempos. Salomón nos dice que él decidió tomarla por compañera, de hecho le llama mi consejera, mi alivio. Es decir, nosotros elegimos si aceptar o no esa sabiduría, si decidir que nos acompañe. Y hablando de esta compañía, nos dice que la compañía de la sabiduría contenta y alegra, es decir, que si se siente de otra forma no es sabiduría. Otra cosa, pero sabiduría seguro que no. Y lo último que comentaros de este capítulo 8 es que habla sobre la inmortalidad y de nuevo nos repite esa idea de que es un don que procede de Dios, la sabiduría, y que Salomón va a pedirla. Entonces esto se enlaza con el capítulo 9, que Salomón la pide de todo corazón, y el capítulo 9 es la oración para alcanzar la sabiduría, donde él va describiendo las obras de Dios, las obras que ha hecho Dios, y pide esa sabiduría, además de decir las razones del por qué él está pidiendo la sabiduría. Continúa describiéndose de forma muy humilde y nos dice ese para qué. Para qué es para que me acompañe en mis tareas y pueda conocer lo que te agrada. Él quería seguir la voluntad del Señor, hacer lo que Dios quisiera para su vida, porque él, como hemos visto, ya estuvo contrastando cómo es una vida con Dios y cómo es una vida sin Dios. Además, lo experimentó. Entonces, él quería saber qué es lo que le agradaba al Señor y quería su presencia, su compañía. Terminando, nos dice que las personas se enderezaron, aprendieron, se salvaron gracias a la sabiduría. Este libro constantemente nos está presentando la sabiduría y obviamente esta va ligada con Dios, el conocer a Dios. Y me parece muy interesante cómo va explicando cada concepto, las oraciones que va introduciendo poco a poco y sobre todo esas virtudes
que a simple vista tal vez no se ven o no pensamos en ellas, pero que son tan importantes y, como decía su definición, que son fundamentales. De modo que, dicho esto, espero que hayas aprendido un poco más sobre cuáles son las virtudes cardinales y un poco más sobre la sabiduría y Dios. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.